No hay nada más impredecible muchas veces que las personas. No sabes cómo de rápido vas a ser capaz de fichar, si una persona se te va a ir o no. Son muchas incertidumbres y es algo para lo que no está hecho todo el mundo. Soy Jaime de Mora, CTO para nativos digitales dentro de Microsoft. La mayor parte de mi carrera la he pasado en el mundo startup, sobre todo escalando distintas empresas, tanto Europa como Estados Unidos. Si tuviese que definir la constante dentro de mi carrera, escalar tanto equipos como empresas de distinto tipo. Pues cuando quieras. Interesante. Wow, da mucha paz este sitio. ¿Qué hay ahí? ¿Puedo mirar? Vale. ¿Tengo que elegir o...? Ah, que son preguntas. O me empiezo siempre por la bola del mundo, ¿no? Puedo empezar por donde quiera. Vale. Entramos ya en materia. ¿He de repetir la pregunta o...? Vale. Pues ¿cuándo hablar el mismo idioma? O si es importante hablar el mismo idioma cuando el equipo tiene un background multicultural o adaptarse a cada contexto. Aquí creo que tengo algo que decir en el sentido de que, bueno, he tenido la fortuna de trabajar en 5 continentes distintos, aparte de viajar, por supuesto, bastante también por trabajo y de llevar equipos multiculturales por todo el mundo. Y sí que es verdad que es un reto importante. Y si encima a eso le sumas el hecho de estar en remoto, la complejidad se multiplica. Hay una cosa que es importante y que siempre comento. Las ideas se pueden debatir y las percepciones mucho más, pero lo que no se puede debatir son principios. Entonces, siempre con equipos multiculturales, para mí lo más importante es, de primeras, asegurarse ya de una serie de principios básicos en las que todos estamos de acuerdo, en las que todos creemos firmemente, y luego a partir de ahí todo viene solo. Porque tú al final, como digo, puedes discutir con una idea, pero no con un principio que previamente has acordado. Y por eso también cuando incluyo gente nueva, diversa a mis equipos, siempre es importante, incluso en la fase de entrevista, dejar muy claro, oye, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son los no negociables? Por ejemplo, una mala actitud no es negociable. Asumir mala intencionalidad por parte del compañero no es negociable. Entonces, siempre es importante, como digo, poner esas bases comunes que al final son universales. No importa de dónde vengas, qué tipo de background tengas, vas a tener que creer en ellas y vas a tener que comportarte acorde a esas mismas. Y creo que es la forma más fácil de asegurar que al final todos hablan el mismo idioma. Porque yo hago la analogía. Si ves, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, eso aplica a todo el mundo. Da igual si eres de Estados Unidos, que si eres de Perú, que si eres de Australia. Al final, todos tienen que regirse por las mismas normas. Y al final en una empresa no deja de ser distinto cuando tienes esa capa de principios que aplica al final a todos los empleados. Yo tengo historias aquí para aburrir, desde ahora, por ejemplo, en Microsoft, pues tengo una historia de tengo uno que está en Finlandia y uno en Portugal. Y es que eso, el día y la noche, el de Finlandia llega siempre a todos los meetings 3 minutos antes, 3, no más, no menos. El de Portugal llega siempre entre 2 y 3 minutos tarde. Y para el finlandés eso es una falta de respeto. Por ejemplo, para el portugués es su modus operandi, ¿no? Es un tema cultural. Pero luego a la vez, por ejemplo, es cómo resuelves conflictos. Hay gente que es más confrontacional, por ejemplo, unos israelitas, o gente que evade más el conflicto, casi todas las culturas sudamericanas, depende evidentemente, pero sí que es importante también entender cómo piensa cada uno y, como digo, al final siempre volver a los principios, que es lo que tiene que reinar por encima de todo. Por el más llamativo, ¿no? Vamos con Bob Esponja. A ver qué dice Bob Esponja. ¿Cómo te aseguras de que has fichado a las personas adecuadas? ¿Actitud o aptitud? Vale, pues dejo aquí a mi amigo Bob. Yo creo que la respuesta se responde con la segunda pregunta. Al final hay un tema que para mí siempre la actitud gana la aptitud. Yo siempre hablo de tangibles e intangibles en un proceso de entrevistas, y lo más importante para mí es asegurarme que el candidato cubre con esos intangibles, que a veces son complejos, sobre todo de medir, su grado de adaptabilidad,
su grado de motivación, de energía, su grado de resiliencia. Son cosas complicadas que al final también muchas veces salen en el tiempo, pero sí es clave poder identificarlas pronto, porque al final una persona con la motivación adecuada, con el grado correcto de intencionalidad, de ambición, va siempre a superar a aquella persona que por mucho talento que tenga, por mucha habilidad, por mucha experiencia, no tiene la motivación correcta. Por lo tanto, sí, la experiencia y las aptitudes son evidentemente vitales y en ciertos roles son necesarios. Si tú quieres desarrollar un producto, necesitas experiencia como desarrollador, eso es innegociable. Pero a lo mejor puedes conseguir a alguien muy, muy junior, con muy poca experiencia, pero con una actitud brutal, que en un año va a superar a aquel con experiencia. También es un tema al final de apostar por el corto plazo, que es aptitud, o por el medio-largo plazo, que es la actitud, y siempre gana a la aptitud. Y en cuanto a cómo asegurarse que se ficha a la persona adecuada, son muchas cosas a considerar ahí. Lo más importante, lo primero, es asegurar que de manera mutua están muy claras las expectativas de ambas partes. Por lo tanto, oye, ¿cuáles son los criterios de éxito para mí como empresa? No como manager, sino como empresa. ¿Y cuáles son para ti como individuo? E intentar hacer ese alineamiento de ambas, porque si no hay alineamiento desde el minuto 1, al final en algún momento va a descarrilar el tren y nadie quiere eso. Entonces, esa transparencia, que muchas veces es difícil, más por supuesto en startups que tienen más dificultades o limitaciones a nivel financiero que una gran empresa, es complejo. Pero sí es clave ir de frente y decir qué se espera. Y también incluso muchas veces yo a mi equipo le digo, ¿cuáles son tus líneas rojas? ¿Por dónde no quieres o no puedes pasar? Y entonces ahí es importante como manager, por supuesto, asegurar que tú como empresa y como manager vas a ser capaz de respetarlas. Si no lo tienes tan seguro, no tomes el riesgo. Luego hay un tema que comento siempre, que es también clave para asegurarte que fichas a la persona adecuada, que conoce su motivación interior, su por qué, ¿no? Cuando una persona tiene una motivación que puede ser proveer financieramente a su familia, llegar a ser el CEO de la empresa, puede ser desarrollarse profesionalmente, puede ser pasárselo bien, cada uno tiene sus motivaciones. Si no lo entiendes, es muy difícil que sepas qué necesita esa persona y por lo tanto también que sepas cómo gestionarla de manera eficiente o efectiva. ¿Cómo sería ese proceso de modelar a tu candidato ideal? Más allá de, evidentemente, las habilidades que necesita esa persona, años de experiencia, idiomas, etcétera, entender también culturalmente qué necesitamos en este momento. También a nivel de carrera, qué tipo de persona necesitamos. Y un poco definir eso por escrito y acordarlo con recursos humanos y acordarlo con el resto del equipo también, para que todo el mundo sepa qué tipo de persona estamos buscando. De tal manera que cuando entre por la puerta a veces lo sabes. Una vez tienes ese candidato o candidata ya escrito, o sea, lo tienes por escrito y lo tienes en tu cabeza, es mucho más fácil poder identificar a la persona adecuada y sobre todo también evaluarla en función a esos criterios que tú previamente has definido. ¿Cuál es la capacidad de colaboración de esas personas? Hay personas que son muy buenas trabajando por sí solas, pero en equipo flaquean y tienes que saber identificar a esas personas que, si para ti eso es vital, tienes evidentemente también que evaluarlo en la entrevista y tienes previamente que reflejarlo en ese perfil de candidato ideal. No puedes luego llevarte sorpresas y eso yo creo que es la parte clave cuando fichas, dicho lo cual me he llevado muchas sorpresas, desafortunadamente, pero es clave tener muy claro qué quieres, dejárselo totalmente transparente al candidato y que el candidato sea también el que acepte. O sea, al final, muchas veces lo que yo digo también a candidatos, digo, esto es casi como un noviazgo. O sea, tú tienes que quererlo tanto como yo. Yo no soy el que decido por ti. No, hay veces que el empleador tiene más poder porque el candidato tiene necesidad rápida quizá de dinero, de tener trabajo, y a veces que es al revés. Bueno, son dinámicas que cambian según el tiempo, pero es importante al final que tú lo quieras tanto como yo. Y si los dos queremos, vamos a por ello. Y dejamos claro cuáles van a ser las dinámicas de nuestra relación para que esto funcione. Mira, no lo había visto, la princesa Leia, si lo hubiese visto habría ido casi la primera. Esto es muy personal. ¿Cómo dejar huella en tu equipo intentando ser el mejor líder que puedas? Esto no tiene que ir del líder, tiene que ir del equipo, ¿no? Y al final lo importante es cómo asegurarse que tu equipo crece, cómo asegurarse que tu equipo se desarrolla. Evidentemente, al final tú como líder
tienes que ser un multiplicador, alguien que eleva al resto de tu equipo. Y no hay mejor huella que asegurando que tu equipo evoluciona, se desarrolla, celebra, gana más contigo. Cuando fichas a alguien, lo más importante es que cuando dejes aventura, que puede durar 6 meses, 1 año, 2, 4, pero que esa persona mire atrás y diga, ¿cuánto aprendí y cuánto crecí? Y muchos managers todavía les cuesta aceptarlo, que cuanto más alto estás en una organización, tu éxito más depende del éxito de todos los de tu alrededor. Por lo tanto, tienes que el ego dejarlo de lado, asegurarte que ya esto ya no va de ti, la película no va de ti como líder, que suena muy bien, eres el líder, el emperador, pero eso ya no va de ti, esto va de tu equipo. Y la mejor forma de dejar huella es, por supuesto, asegurándote que tú tienes en mente el bienestar y el desarrollo de tu equipo. Y esa parte es clave, y hay que pasar más tiempo pensando en cómo desarrollar a nuestros empleados. Por lo tanto, en cuanto a dejar huella, la huella se deja cuando has dejado a alguien en mejor posición de la que te lo encontraste. Por ejemplo, muchas veces gente dice, no, es que yo me apetecería estar más en hacer más cosas de marketing, o a lo mejor pivotar a marketing o pivotar hasta otra empresa. Dale un 5, dale un 10% de su tiempo, que haga como un proyecto en paralelo, colaboración con marketing. Marketing va a estar encantado porque es recursos gratis que tiene, feliz. Pero dale esos recursos, dale esa energía también que tiene esa persona y esa persona va a estar más feliz. Los de marketing encantados. Y al final va a estar desarrollándose y se va a acercar mucho más a ese puesto que quiere, y cuando termine su aventura en tu equipo, que puede durar lo que sea, va a estar mucho más cerca o va a tener muchas más posibilidades, evidentemente, de estar en su rol soñado porque ha estado haciéndolo en cierta parte o también porque ha estado desarrollando las habilidades que tú le has ayudado, que tiene que desarrollar para llegar ahí. Que también es una parte que quizá no he comentado, pero es clave identificar si tú quieres ir al puesto X, qué habilidades necesitas desarrollar y cómo vamos a llegar ahí. Pero es importante trazar ese camino y dejárselo muy claro y ayudarle también a trazar ese camino, porque al final el manager lo ha hecho muchas veces. Los miembros de tu equipo seguramente no se han enfrentado a eso antes, o si lo han hecho es una vez, pero tú tienes la experiencia y tienes también el bagaje de haberlo hecho con mucha gente y puedes escalarlo. Entonces, hazlo porque es vital y al final eso es lo que deja huella. Si el miembro o miembro de tu equipo ve que tú velas por sus intereses de forma desinteresada, vas a dejar huella. Tú trabajas para ellos, tú tienes que ser el que los empodere, el que les permita que evolucionen, y para eso también evidentemente tienes que tener un grado de empatía y un grado de preocupación hacia la propia persona. Si no te interesa lo más mínimo, el empleado lo nota. Entonces, tú necesitas mostrar esa empatía. No significa que sea su amigo, es importante, pero sí un mentor, un coach que, como decía antes, genuinamente cree en su bienestar y en su desarrollo. Y esa parte es la que hace toda la diferencia. ¿Qué me cuentas del Ikigai a nivel profesional? Cuando hablo de planes de carrera con mis equipos, lo que intento hacerles ver, porque muchas veces la gente no tiene claro dónde quiere ir, y eso está perfecto. O sea, al final hay gente con 50 años que no sabe dónde quiere ir. No pasa nada, al final todo es un camino y el tema es dar pasos firmes en los cuales haya crecimiento. Una heurística muy sencilla es crear lo que es el Ikigai a nivel de carrera profesional, ¿no? Que es coger como un diagrama de Venn, 3 círculos, y que en uno sea aquello que te apasiona, aquello en lo que eres bueno y aquello en lo que hay demanda. Tienes que estar justo en medio, tienes que buscar aquello en lo cual eres bueno, hay demanda y encima te apasiona. Si eres bueno y lo amas pero no hay demanda, no te va a contratar nadie. Es importante también muchas veces bajar a tierra al equipo y hacer este ejercicio de, incluso en una pizarra, oye, dibuja en 3 cosas, en lo que eres bueno, lo que te motiva o te emociona y te llena por dentro, y lo que el mercado demanda o dónde puedes generar impacto también. Y al final sí que suele funcionar muy bien, le hace a la gente pensar y es una forma buena y rápida de encontrar esa motivación y ese plan de carrera. No sé si es una cerveza, una vela, vamos a mirarla. Es una cerveza. Vamos a mirar. ¿Por qué es importante fichar a un o una líder con el que tomarías una cerveza? Ah, buena. Cuando tú como empleado o tú como empresa y vas a fichar a un líder o vas tú a entrar en el equipo de alguien, estás dejando tu futuro en las manos de esa persona.
Entonces, no es algo trivial. Tienes que asegurarte que puedes confiar en esa persona, que te va a ayudar a desarrollarte. Si tú ya en el proceso de entrevista dices, este es insoportable, ¿cómo vas a trabajar con esa persona? Por más que sea un crack o una crack, por más que tenga mucho talento, no. Y aparte, sobre todo cuando en una empresa fichas a líderes, es clave asegurarte que sean gente interesante para el empleado, gente, como digo, que causa admiración, que cause respeto, asegurarte también que está alineado a los valores de la empresa. Si un líder le falta respeto a un compañero o toma una decisión mala, impacta a todos los de su alrededor, impacta también en la empresa y luego a ti como persona que le ha fichado te expone. El equipo asume que tú estás permitiendo ese comportamiento. Entonces la tolerancia al fallo con otros líderes debe ser mucho menor que con un individual contributor siempre. En Microsoft, por ejemplo, cuando fichamos a líderes, hay una fase que siempre entre recursos humanos y la pregunta que le hacen a los managers es ¿cuál es tu people agenda? ¿Vale? ¿Tú cómo gestionas talento? ¿Cómo gestionas a tu equipo? ¿Cómo te preocupas de ellos? ¿Cómo resuelves conflictos? ¿Y cuál es tu cultura? ¿Es una cultura de alto rendimiento pero también muy punitiva en la cual el que se queda atrás se queda atrás? ¿Es una cultura más de empoderamiento en la cual dejas a la gente desarrollarse y evidentemente también cometer errores? Cuanto más flexibilidad, más errores van a cometer, pero puedes permitirlo. ¿Es una cultura también de diversión y de celebración de incluso pequeñas victorias? Al final cada manager tiene por supuesto su serie de principios y su, como llamamos, people agenda, pero la clave es tener una. Has hablado de que siempre el manager se tiene que poner al servicio del equipo. ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando llegas a una empresa como esta y sobre todo la persona que te recibe? ¿Cuál fue su discurso contigo? Depende mucho también del mundo startup o corporativo. En el mundo startup muchas veces el manager es un medio y no se le da tanta importancia y vale, hoy estás tú aquí, pero mañana estará otro. Y en el mundo corporativo la jerarquía es mucho más poderosa. Entonces la gente tiene mucho más respeto al líder y hay mucho más cultura de respeto. Entonces quizá en el mundo corporativo sí que la gente intenta demostrar su valía de forma más rápida y que va a ser tu aliado y a veces puede no sonar natural, mientras que en el mundo startup la gente es más natural e intenta no darle tanta importancia al hecho de que haya un manager nuevo, aunque evidentemente siempre impacta en la vida de cualquiera. Yo cuando heredo un equipo lo primero que intento entender es quién eres, cuéntame un poco qué has hecho, qué te motiva y yo como manager qué debería no hacer. Y al menos ahí ya la gente te va contando también que han hecho managers previos o cuáles son sus líneas rojas, pero sobre todo el hecho de decirle qué yo debería o qué como manager yo debería no hacer es una pregunta que a la gente le sorprende, pero les hace abrirse mucho y te dicen, oye, pues es que a mí el jefe que tenía antes me gritaba cada 2x3 y yo con eso no podía. Ayuda a tu equipo a ver que estás dispuesto a escuchar desde el primer minuto y que no vienes aquí a agitar el avispero o a dar la vuelta a las cosas, sino vienes a entender qué ocurre y ver cómo todos podemos mejorar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Esto funciona? Confidencialidad u honestidad radical. ¿Qué te ha funcionado mejor en el proceso de selección? Honestidad radical, sin duda. Y en este sentido yo diría que no es ni cuestionable. Al final una relación laboral no deja de ser una relación entre personas que se tiene que basar en la confianza. Si tú empiezas con el mal pie, no poniendo todas las cartas sobre la mesa, eso se va a tambalear en algún momento. Y siempre es vital ser totalmente transparente. Evidentemente, cuando estás en una startup, eso puede jugar en tu contra, el hecho de decir, oye, ¿cuál es el nivel de gente que se va de la empresa? ¿O cuánta gente llega a objetivos? Los empleados o la gente que está en el proceso de entrevistas los candidatos quieren saber eso. Pero a veces no tienes la mejor respuesta, pero no puedes maquillarla. Pero evidentemente complementar esa respuesta con otro tipo de mensajes más positivos a nivel de futuro, a nivel de las opciones que va a tener esa persona y cómo vais a paliar esa debilidad que tiene la empresa o ese problema que lo tiene. Pero sin duda honestidad radical porque tienes que doblar el nivel de comunicación, doblar el nivel de transparencia
asegurarte que, como decía antes, todo el mundo sabe lo que estás pensando o cómo vas a actuar en situaciones más o menos predecibles, porque al final puede haber de repente un ERE en tu empresa, puede haber una reorganización, pero es importante que tu equipo sepa que, oye, que en cualquier caso tú vas a actuar de forma ética y acorde a tus principios. Si no hay una fuerte creencia de que tú vas a hacer aquello que me beneficia a mí, o que al menos lo que vas a hacer no va en contra mía, es muy difícil al final que la gente esté motivada y que la gente esté trabajando a una. Y tú lo que quieres es que todos, evidentemente, remen en la misma dirección, y para ello es clave, evidentemente, crear ese espacio de transparencia total y radical. Y luego, por otro motivo muy importante, porque la transparencia es un camino de 2 vías o de 2 direcciones. Si tú quieres que tu empleado te comente cuando ha tenido un mal día en casa, una mala noche con el bebé, o cuando ha tenido un problema, o cuando está preocupado porque a lo mejor piensa que le van a echar, y tú quieres que eso te lo comunique, tú no puedes tener todas tus cartas cerca del pecho. Esa transparencia tiene que ser bilateral y bidireccional. Por lo tanto, transparencia radical siempre. ¿Qué nos puedes contar sobre el concepto de psychological safety? Psychological safety es básicamente la creación de un espacio en el cual la gente pueda dar su mejor versión sin miedo a cualquier tipo de consecuencias. Es decir, oye, tengo que escribir un artículo para el blog y quiero hacerlo de forma más creativa y más transgresora. Lo hago porque sé lo que yo creo que va a salir bien. Y sé que, oye, que si al final no está bien, mi jefe me lo va a decir y no pasa nada. Pero es un espacio en el cual se promueve la innovación, se promueve la toma de riesgos, se promueve el crecimiento individual y no se juzga. Y cuando lo implementas, ves que incluso las dinámicas entre compañeros de equipo mejoran exponencialmente. Si tú no creas un espacio seguro, es muy difícil que la gente muestre su mejor versión, porque siempre va a actuar en función al guión prescrito. Y tú quieres que la gente se libere y que actúe como piensen que es mejor. Tienes también que confiar en la gente. Y si se equivocan, no pasa nada. También, evidentemente, tiene que haber una capacidad de escucha por parte del empleado importante. ¿Cómo impacta un mal fichaje en un equipo? Todos nos equivocamos, el manager el primero. Y es importante que el manager, por supuesto, teniendo absoluto respeto a esa persona que eventualmente deja el equipo, pues también diga, oye, a lo mejor no tuvimos tanto en cuenta el factor cultural o pensábamos que se iba a adaptar mejor y no pasa nada. El impacto en un manager es mucho mayor, porque ese manager evidentemente tiene una influencia mayor, ese manager multiplica la influencia de un individual contributor por el número de reportes directos que tenga. Son 10, son 10, son 8, son 8. Y aparte, el mensaje que tú mandas a la empresa y al resto de tu equipo es mucho más fuerte, porque si tú fichas a un manager con cierta cultura, con cierta mentalidad, y te equivocas, eso tiene consecuencias mucho más importantes. Pero también lo he dicho, es importante cuando hay que actuar con empatía hacia esa persona y luego con transparencia hacia el resto del equipo. La brújula. ¿Cómo mantener el rumbo cuando hay cambios en los equipos? La estrella polar siempre tiene que ser la misión de la compañía. Eso no puede cambiar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Microsoft son 50 años ya, 3 CEOs, muchísimos aprendizajes a nivel de fallos que ha cometido la compañía, momentos muy malos, momentos muy buenos también. Pero si hay una cosa que no ha cambiado es esa dirección, esa estrella polar, y es la misión. La misión continúa la misma, la misión no ha cambiado en 50 años, han habido adaptaciones, pero no ha cambiado. Y es lo que mantiene al final a cientos de miles de personas motivadas cada día, con un rumbo claro, tanto en el mundo corporativo como en el mundo startup, cuando hay cambios y los van a ver. Y es importante que los equipos tienen que aceptar que el cambio es la única constante. Siempre van a haber cambios. Por lo tanto, ellos tienen que aceptarlo y saber que pese a esos cambios, lo que no va a variar es la misión. Y cuando hay ruido, cuando hay miedo, lo más importante como líder es siempre, por supuesto, de nuevo, empatía, transparencia en la medida de lo posible,
porque hay veces que no puedes tampoco contar todo lo que tú sabes cómo lidera tu equipo. Y volver siempre a los principios y a la misión de la empresa. Oye, pese a todo lo que está pasando, pese a que no hemos llegado a objetivos en todo el año y vamos a tener que reestructurar la compañía, la misión sigue fuerte. Y eso es lo que tiene que imperar. Y la gente por eso tiene que estar también motivada y alineada con esa misión. Y saber que, pase lo que pase, eso no va a cambiar. Una de las partes, diría que más complejas en una scale-up es sobre todo identificar en qué punto está y qué tipo de talento y de personas necesitan dentro. ¿Cómo se adaptan esos perfiles al momento de la empresa? El hecho de la madurez de la empresa y la madurez del empleado son dos factores totalmente claves que muchas veces no se tienen en cuenta. Hay muchos empleados que son brillantes cuando la empresa está de 0 a 20, de 0 a 50 empleados, pero a lo mejor no son tan buenos cuando va de 50 a 100 o de 100 a 200. Una empresa de 50 personas cuando escala a 100 o a 200 es otra empresa. Posiblemente el producto sea similar, la misión se mantenga, pero la empresa pero cuando luego tiene, evidentemente, con el crecimiento viene la especialización y cuando te tienes que especializar, hay gente que ya a lo mejor no es tan buena. Entonces, por experiencia, hay que identificar cuál es la fortaleza de esa persona y también si es capaz de adaptarse. Hay un factor que no he comentado, que es la adaptabilidad, que es vital. Tienes gente que es muy buena en cierta fase de la empresa, pero que a la siguiente se va a adaptar y a la siguiente también y puede estar contigo toda la vida de la empresa o durante cierto recorrido, ciertos años. Pero hay gente que no, que es menos adaptable, por decirlo de alguna manera, y que es muy buena, pero para ciertos puntos de la empresa. Igual que hay gente que es muy buena para startups y gente que es buena para corporación. Yo he estado en las dos, he fichado gente de las dos para las dos. Al final todo va al mismo punto, que es adaptabilidad y resiliencia. Y hay gente que se adapta perfectamente y triunfa y está feliz y se desarrolla sin importar el entorno. Y hay gente que no, que es muy buena, con más dirección, con más estructura y con más predictabilidad también de la empresa. ¿Cómo se gestiona una salida difícil, una salida que duela dentro de un equipo? Con la máxima profesionalidad posible, y eso significa empatía y respeto. Es inevitable pensar que hay relaciones que se forman en el trabajo y cuando una persona se va, sobre todo gente que tiene muchas tendencias, gente que tiene mucho don de gente, causa mucho impacto una vez decide que se va. También porque a veces genera la pregunta de, oye, ¿esta persona piensa que este ya no es un caballo ganador y que se va a otro lado por eso? Entonces ahí, como digo, siempre es clave sobrecomunicar y, hablando de mantener el rumbo, volver siempre a la misión. Y la misión tiene que estar siempre por encima de las personas. La misión la generan las personas, pero la misión se mantiene en el tiempo mientras que las personas pueden cambiar. A ver, quedan dos. Venga, voy a coger el gancho primero y dejamos el... ¿Cómo escalar un equipo más de 30 veces y no morir en el intento? Todo cambia. Cambia el entorno, cambian las personas, cambian los objetivos. La cultura evoluciona, no es que cambie radicalmente, pero evoluciona. Lo más importante es planificación, por más que a veces los planes evolucionen o cambien rápidamente. Tiene que empezar por los objetivos, de los objetivos se va a los principios y valores, va a ir, por supuesto, a la gente que necesitas y identificar qué tipo de perfiles necesitas, luego va a ir a los procesos y todo eso va a ir englobado en la planificación y pensar siempre 6 meses, 12 meses por adelantado. ¿Cuánta gente se va a necesitar para este proyecto? ¿Qué tipo de gente? ¿Qué tipo de objetivos van a haber? Y si vienen cambios, ¿cómo podemos adaptarnos? O sea, al final hay que ser muy resilientes y entender que el árbol se va a agitar y van a caer piñas o manzanas, seguro, pero el árbol tiene que seguir firme, o sea, tiene que tener cierta flexibilidad, pero el equipo tiene que ser capaz de seguir creciendo y ahí es cuando entran los valores y principios o la cultura que tiene ese equipo. Hay distintos retos en función de la fase de escalado, en función del tipo de proyecto o el tipo de empresa, pero yo diría que son dos los principales. Uno siempre es el reto de la planificación, de intentar entender a nivel muy científico qué se necesita, cuánto y por qué, y el otro que va ligado a ese primer punto, que son las personas. Porque no hay nada más impredecible muchas veces que las personas. No sabes cómo de rápido vas a ser capaz de fichar, aunque tienes que intentar
modelarlo de alguna forma, no sabes si una persona se te va a ir o no, no sabes si el contrato de ese cliente que te permite fichar a la otra persona va a entrar. Son muchas incertidumbres, pero al final tú estás moviendo todas las bolas en el aire y tienes que ser capaz de tener esa flexibilidad de hacerlo y al final tiene que parecer natural y es algo que se adquiere, pero también algo para lo que no está hecho todo el mundo. Sobre todo por todas las incertidumbres que tienes en tu día a día. Yo entro en Carto, que es una de las startups B2B con más éxito que ha habido en los últimos 10 años en España, sobre todo en su momento fue la más exitosa a nivel internacional. Era un producto muy de nicho, era una base de datos geoespacial, era muy complejo venderlo y había que entender muy bien el sector. Tuve la fortuna de primero ser el primer manager de ventas, luego el primer director de ventas, luego monté todo el equipo de partners a nivel global, que fue también un proyecto muy bonito, y luego ya más adelante pues llevé todo ventas a nivel VP y a nivel global. Yo pues se me dio bien las ventas, se me empezó a promocionar, pero yo era incapaz de empoderar a mi equipo. Era yo, de hecho, el cuello de botella. La persona a la que el CEO llevaba las reuniones importantes era yo. La persona que cerraba los deals importantes era yo. Y eso al final también crea cierto recelo en el equipo. Fue duro porque hubo, pues, evidentemente, fichajes fallidos, gente a la que yo no fui capaz de hacer crecer y empoderar. Y porque quizá yo creo tardé un año, no sé si más, en entender que la película ya no iba de mí. Ese cambio de mentalidad fue el más importante. Luego, evidentemente, también lo que comentaba de las fases de la empresa. En cierto punto pues, se trajo a ciertos ejecutivos de Estados Unidos, de Inglaterra, gente que había hecho esto antes ya muchas veces. Nadie nace siendo manager. Hay dos formas, evidentemente, de adquirir ese conocimiento de ser mejor manager. Uno es experiencia orgánica, que es tiempo siendo manager, prueba y error. Otro que es el conocimiento obtenido, que es cursos, libros, mentores, gente que ya lo ha hecho y a la que tú puedas exprimir para utilizar todo ese conocimiento y acortar ese camino de aprendizaje como manager, que igualmente va a estar lleno de altibajos y de errores, pero tienes igualmente que intentar pulirlo, al menos todas esas cosas que no sabes, cuanto más te rodees de conocimiento y de gente que lo haya hecho, mucho mejor para acelerar ese proceso que sobre todo en las empresas de rápido crecimiento ocurre siempre. Hay también que asegurarse como líderes que la empresa te da los recursos necesarios para tú crecer, porque muchas veces en el mundo startup eres manager, ahora apáñatelas y a ver cómo vas a hacer que tu equipo funcione, y no es sencillo. En cuanto a líderes externos que vienen, es muy común fichar a gente simplemente que ya lo ha hecho, porque tú lo que no tienes en una startup de rápido crecimiento es tiempo. Y esta gente, como lo ha hecho 5 veces, no tiene que estar probando qué palanca funciona, ya saben cuáles funcionan y ya saben cómo acelerarlo de forma inmediata. Entonces ahí es muy importante también hacer un proceso de adaptación cultural, en la cual, uno, te aseguras que esos nuevos líderes o líder entienden y aceptan y beben de la cultura de tu empresa y están alineados con ella. Eso es totalmente vital. Y dos, muchas veces también si tú juntas ese talento joven que estaba en la empresa con ese gran ejecutivo externo o ejecutiva externa que vienen a la empresa, es un win-win mutuo, porque la persona joven aprende de alguien que ya ha hecho esto varias veces y la persona externa y entiende mucho mejor cómo funciona todo dentro de la organización. Por lo tanto, el hecho de juntar a esas dos personas, que pocas veces ocurre, promueves la gente que viene creciendo contigo, cómo le amplías las probabilidades de éxito a los ejecutivos que vienen de fuera. Fórmula 1, startup versus gran empresa. ¿Dónde se avanza más y más rápido? De ahí el coche. Está feo que lo diga, pero sin duda en una startup. En una startup se crece más rápido porque no hay un camino definido. En una startup tú te creas tu propio cuento, tu propio camino, tu propia aventura. Evidentemente tiene mucho más riesgos, las posibilidades de fracaso también son más altas, pero puedes crecer y puedes desarrollarte sin limitaciones. En una gran empresa, y diré que en Microsoft se aboga mucho
y de forma muy importante por el talento y el desarrollo constante, independientemente del departamento, independientemente del punto de carrera de esa persona. Pero sí es verdad que al final en cualquier corporación hay unas líneas marcadas de crecimiento o de desarrollo profesional, porque si no sería imposible. Si tú no defines unos caminos en una empresa de miles o cientos de miles de personas o decenas de miles de personas, es muy difícil. Por lo tanto, hay mucha más estructura, lo cual te trae seguridad, pero lo cual también te limita a una velocidad de crecimiento. En una startup, yo cuando he fichado a gente, yo le digo, si tú quieres, tú puedes ser parte del equipo ejecutivo en 2 años, 3 años. Evidentemente la empresa es más pequeña y hay menos niveles hasta la capa ejecutiva. En una gran empresa tú puedes tener el mismo impacto, ser el top performer, llevarte todos los premios habidos y por haber, y crecerás, pero a un ritmo menor. ¿Cómo es de compleja la comunicación en una startup y luego también en una gran empresa? Eso es un problema matemático, ¿no? Cuanto más gente tienes, más vías de comunicación hay y al final es un problema que crece de forma exponencial. En las startups, por eso también muchas veces, sobre todo en la fase de scale-up, hay un punto en el cual hay muchos silos a nivel de comunicación porque no se han establecido esos canales y la empresa sufre. En un mundo corporativo, esos silos son intencionales. Es inevitable y es impensable que todo el mundo sepa lo que están haciendo los demás. Entonces también hay que hacer un ejercicio de dejar ir y de saber que, oye, tú solo puedes saber de esta parte. Que es frustrante porque si encima vienes del mundo startup, tú en startup lo quieres saber todo y si eres el CEO, quieres saber hasta qué está pasando en el departamento de comunicación al detalle. Y eso lo puedes conseguir. Pero en un mundo corporativo no puedes porque hay muchos canales de comunicación e incluso subculturas creadas dentro de esa organización grande. Por lo tanto, la comunicación es muy distinta. También es mucho más jerárquica. En una startup tú usas Slack o Teams y puedes escribir incluso al CEO. Si un día te preocupa, siendo recién entrado, siendo muy junior, le puedes escribir al CEO. En un mundo corporativo eso no puedes hacerlo. La única vez que yo me he llevado una bronca grande en Microsoft fue una vez que uno de mi equipo escribió un email pidiendo apoyo para una oportunidad en una empresa al manager de mi manager, la persona que era la presidenta de toda Europa. Y al minuto de mandar ese email, que yo llevaba 2 semanas o 3 en la empresa, le dije, oye, no sé si es mejor primero que lo mire yo. No, tú confía en mí, que no pasa nada. Lo envió y puso en copia a bastante gente el equipo de liderazgo y a la media hora me llamaron 2 personas, oye, vamos a hablar. Y me dijeron, ¿qué es esto? Y al final lo piensas y es normal. O sea, tienes que crear también cierto grado de abstracción para gente que gestiona 3.000, 10.000 personas. Tú no puedes permitir que 10.000 personas lleguen a cierto líder. Hay un cuello de botella tremendo. Por lo tanto, tienes que asegurarte que hay ciertas reglas a veces escritas y otras no escritas sobre cómo comunicarse dentro de un departamento y entre departamentos.